Bueno, pues nos arrancamos entonces. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Holguín, gracias por estar conectados. El día de hoy, la plática que vamos a tener es una plática muy ligera respecto a productividad integral. Se ha entendido en los últimos años que la productividad necesariamente tiene que pasar por dar más números, y sí, es un buen componente. Sin embargo, estos números son consecuencia del desarrollo de las personas, no necesariamente buenos números nos dan buenas personas. Y sí, buenas personas desarrolladas nos dan buenos números. Sí, les voy a compartir la presentación. Si tienen dudas, en cualquier momento pueden hacer alto y pedir cualquier información relacionada. ¿Sí? Para cualquier eh, punto que quieran compartir, aquí lo vamos a estar aclarando. Bueno, pues empezamos con un poquito de presentarme. Carlos Holguín, certificado como coach de vida en el año 2010 por Coaching Ontológico y la IAC. Desarrollo el modelo Life as Business. Actualmente dirijo consultores asociados Holguín Añoveros. Estoy con sede en Cancún, Quintana Roo. Para el resto del mundo tenemos presencia como consultoría en Guadalajara, en Mérida, Puebla también, y presencia en Monterrey. Perdón. Recién incorporada a la distinción de la maestría en psicología organizacional y como coach exclusivo para His Way at Work. Es un modelo de gestión basado en valores universales. Mis redes sociales las encuentran en www.caja.com.mx y @lbcoacholguin. Dicho esto, entramos de lleno en materia y la pregunta que nos podremos hacer desde el inicio es cuántas formas de incentivar la productividad conocemos desde el inicio de los tiempos. Haciendo un repaso histórico, la productividad empieza a tener forma con la esclavitud, el latigazo, el obligar a las personas a que hicieran lo que para nosotros o para los jefes o para los dueños de las plantaciones de las minas era lo complicado, era el objeto de la productividad precisamente. Entonces, no era mediante las personas que se conseguía la riqueza o el producto, sino era sobre las personas que se conseguía esta productividad. Cambió un poco la historia, algunas de estas prácticas se mantienen y llegamos a un poco más conciliador, un tema más de ganar, ganar. Por ahí empezaron a surgir algunas pláticas o algunas tendencias humanistas en las cuales se empieza a poner al trabajador, al colaborador, como ahora sí, como un ente productivo y como hay que cuidarlo. Estamos hablando del surgimiento a lo mejor de los primeros sindicatos que existen para protección de los derechos del trabajador y se empiezan a dar ciertos acuerdos. Empieza a haber una conveniencia más allá de un mero proceso de subsistencia básica, ¿no? Si haces lo que quiero, en un origen con la esclavitud, era si tú no haces lo que quiero, yo te puedo quitar la vida. En este segundo periodo, pues es no solamente ya no me meto con los derechos humanos, sino que empezamos a hacer acuerdos de mayor beneficio. Este humanismo, esta, digamos, estructura por gremios, dio origen a un punto más allá, que es el del, ahora sí, el humanismo completo, que es trabajar sobre las emociones, sobre las intenciones de los seres humanos, y empiezan las prácticas de atención, de desarrollo personal. Algunos grandes humanistas, como por ejemplo Viktor Frankl, que llega con sus argumentos de que si una persona tiene un para qué, va a encontrar más fácilmente un cómo. Se suma Abraham Maslow con su pirámide de las necesidades y la búsqueda incesante de la trascendencia, ¿no? Con ellos también, pues algunos otros autores como Eric Fromm, que también habla mucho de la trascendencia del ser humano, el mismo Carl Rogers, que nos dice el ser humano busca siempre trascender. Y en este ánimo de trascender, pues hablamos de la colectividad y de la pertenencia. A últimas fechas y ya más avanzados, el tema que está en boga para desarrollar o para llevar más adelante a la creatividad, perdón, la productividad, es el reconocimiento. Es alimentar no solamente esa sensación de logro, sino hacerla evidente
hacerla palpable, y de esta forma parecería que la gente va a evolucionar de manera correcta y va a ser productiva y va a estar siempre dando su mejor empeño. La realidad ante estas 4 posibilidades, ante estos 4 escenarios, es que ni se ha dejado por completo de ejercer la esclavitud, ni los reconocimientos son del todo efectivos. Si se dan cuenta, en estos 4 elementos, tanto hablando de la esclavitud, hablando un poco más de la negociación, otro tanto más de la motivación, y aquí hablando del reconocimiento, hay un factor común. ¿Cuál es ese punto que tenemos en común en esas prácticas? Pues que el eje de la productividad está sobre una persona, el jefe, el supervisor, el dueño de la empresa, es quien lleva la mayor carga para cumplir con estos propósitos de efectividad. Eso lo podemos ver ejemplificado con este diagrama donde estás tú y la responsabilidad de que se cumplen los objetivos, ¿de quién es? Tuya. Y el esfuerzo mayor, porque no solamente tienes que supervisar, sino que en muchas de las ocasiones incluso terminas haciendo el trabajo de los demás. ¿De quién es? Tuya. Tuyo también, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre del otro lado? Del otro lado, tu equipo, cuando estás gestionando con estas 4 herramientas ya probadas, porque además algo muy interesante es que ya están probadas, funcionan, nos dice que tu equipo te exige. ¿Qué es lo que te exige? Pues te exige el que estés pendiente, te exige el que les des tú también que les des claras las instrucciones, te exige que les pagues, te exige y te exige. Además de exigirte, no solamente es eso, sino que además te condiciona. Como ya fue un acuerdo logrado, como ya fue ¿cómo le dicen en la actualidad? Los logros sindicales. Como ya fue un logro sindical, pues ocurre que si no cumples, la condición es tuya, ¿no? Viene sobre ti. Y finalmente, y lo más triste, es cuando un equipo de trabajo espera a que sucedan las cosas. ¿Parejo? ¿Es completo el esfuerzo o nos estamos quedando a medias con algo ahí? Esto no tiene otra razón de ser, más que efectivamente estamos desenfocados en cuál es esta pirámide del desempeño o cuál es la pirámide de la productividad. Ponemos hasta arriba el componente de actitud. Esta actitud, vamos a detallarlo un poquito más adelante. Hablamos de conocimiento y hablamos de destreza. Cuando hablamos de poder hacer este cambio, de que no solamente sea sobre ti la responsabilidad de la productividad, trabajaremos sobre 3 aspectos importantes. Como ya lo estoy mencionando, uno es el conocimiento, otro es la destreza y esta es la actitud, que si lo llevamos a un punto de desarrollo, entenderemos que el conocimiento es el desarrollo intelectual respecto a una tarea que va a efectuar la persona. La destreza es, aquí déjenme abrirme espacio, es el desarrollo físico, el desarrollo de la capacidad de hacer las tareas, y la actitud es el desarrollo íntegro de la persona. ¿Correcto? ¿Cuál dirían ustedes que es la más importante? Dirían a lo mejor es la actitud, sí, pero la actitud viene derivada de que yo conozca lo que tengo que hacer. Si yo en algún momento me siento incompleto con la información, mi actitud va a ser temerosa. O si mi capacidad física, mi destreza, no es tampoco la adecuada, pues por supuesto que mi actitud puede ser reservada, puede ser de timidez, y mi productividad por lo mismo va a estar siendo limitada. Si bien estos 3 componentes en suma hacen que el desempeño sea favorable en cuanto a productividad, es importante que hablemos de que cuando lo llevamos al nivel de desarrollo, que es el que estamos mencionando, no puedo desarrollar solamente conocimiento sin el desarrollo físico, y a su vez, si yo quiero mover estos 2, el desarrollo de la persona. Y por entender el desarrollo de la persona, nos vamos a que ya no es necesario solamente estar desarrollando trabajadores. En la parte de desarrollo intelectual y en la parte de desarrollo físico, se puede decir que capacitamos a las personas para que puedan ejecutar una tarea, para que puedan ser productivos en el horario de trabajo, de las 8 a las 6 de la tarde o de las 8 a las 5, cualquiera que haya sido el horario. Cuando hablamos de desarrollar a la persona, estamos hablando o comenzando a hablar del desarrollo integral. Es cuando estamos buscando que la persona, como individuo, como ser vivo, como ente social, como ser familiar, como ser emotivo,
empiece a desarrollarse para que la parte del desarrollo intelectual y la parte del desarrollo físico sean consecuencia. Entonces, si esta es la realidad a la que tenemos que llevar con nuestra productividad, ¿cómo se logra este desarrollo de la persona? El acróstico BEST para el desarrollo de la productividad parte de que tú debes de asumir que tu personal a cargo, que tu equipo de trabajo es capaz de llevar a cabo una vida productiva. Este es el believe. ¿Y qué debo de believe? ¿Qué debo de creer? Debo de creer que mi trabajador, que mi colaborador no solamente vive para cumplir el horario de trabajo. Debo de creer que tiene capacidad, que tiene competencias, que incluso, y sin saberlo tal vez, es un líder en su comunidad. Muchas veces dejamos de lado esta parte y pensamos que aquel señor que está en la parte de mantenimiento, por tener un perfil reservado dentro de la organización, lo tiene también reservado en su lugar en su iglesia, a lo mejor en la escuela de los hijos, es presidente en la Junta de Colonos. Cuando nosotros creemos en la persona empieza a dar no solamente lo que nosotros creemos que da, sino lo que la persona cree también que puede dar. Una vez que nosotros creemos, y este primer principio es cubierto, viene la parte de encourage, el incentivar a las personas a que den su mejor esfuerzo. Ya creo en ti y ahora creo realmente y te animo a que puedas hacerlo. Estos dos principios aplican en cualquier ámbito productivo y quiero decir productivo no solamente aquel que es remunerado. En un ambiente familiar, el que tú creas en tu pareja, el que tú creas en tu familia, el que tú creas que tus hijos tienen la capacidad de llevar a cabo una tarea y que además los animes a realizarlo, son los dos primeros pasos para que esta persona empiece a desarrollarse. El tercer punto es el share, el compartir. Cuando tú tienes a cargo una posición de liderazgo, y no quiero decir solamente posición en el organigrama, sino eres referencia para alguna persona, esta persona debe de tener un espacio con el cual compartir. Esto es de ida y vuelta. No solamente es tú le tienes que decir tu experiencia. La otra persona también debe de tener esa apertura para llegar y compartirte sus miedos, sus anhelos, sus valores y, ¿por qué no?, sus conocimientos también, porque, como ya hemos dicho antes, si yo creo en la persona, esta persona tendrá mucho más que darme. Y finalmente es la confianza. Cuando yo creo en la persona, la impulso a que realice una tarea, comparto con ella, abro estos espacios de compartir y sobre todo, y lo mantengo, esta persona fortalece la confianza que tiene tanto en la relación conmigo como en la relación al interior. Cuando una persona crece integralmente, es una persona que en sus conocimientos y en sus destrezas se empodera para lograr un mayor desempeño y desarrolla su productividad. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, gracias. El papel del líder, bueno, entonces, ¿qué me toca en este camino? ¿Qué es lo que me toca? Bueno, pues me toca, perdón, que tome un poco de agua. Me toca como líder generar esos espacios en los que la persona best, la persona que ya está en el camino de desarrollo, se pueda sentir desafiada. ¿Qué es sentirse desafiada? Pues es lograr la tarea que la complejidad de la tarea y la capacidad que tiene la persona estén en perfecta sincronía. Si una tarea es muy compleja y la persona se siente poco capaz, esto no va a ser un desafío, esto va a ser un castigo. Imaginen por un minuto que les dijera, mañana tenemos que correr, los que estamos conectados, 21 kilómetros, medio maratón. Vamos a correr mañana medio maratón. ¿Es una tarea compleja? Sí, sí es una tarea compleja. Y no conozco el estado físico de los que están conectados, pero lo dejaría a su criterio. Sería dentro de su capacidad, pedirían incrementar su capacidad, pedirían una tarea más ligera, no tan compleja. Si fueran ustedes atletas de alto desempeño y yo les dijera, vamos a correr mañana 21 kilómetros, lo más probable es que me dijeran, va, nos lo echamos. Y entonces empezaría el desafío a hacerlo en menos tiempo. Sería el desafío de
hacerlo en condiciones más adversas. Si la capacidad que ustedes perciben no es la óptima, por sencilla que fuera la tarea, por poco compleja que fuera, no sería un desafío, sería un castigo. Y por el contrario, si su capacidad estuviera rebasada, no sería tampoco un desafío, sería pues una tarea tediosa y aburrida, ¿no? Imagínate que fueras corredor de fondo y te dijera, bueno, para mañana vamos a correr todos 300 metros, ¿no? Cuando 300 metros es tu precalentamiento. El segundo estado que debemos de lograr como líderes, como jefes o como supervisores o responsables de un equipo de trabajo es desarrollar la creatividad. Esto se llama el estado de creatividad. ¿Cómo se logra? Se logra con una desingeniería. Este criterio o este concepto es un poquito controversial porque los ingenieros dicen, no, no hay desingenierías, hay ingenierías y más ingenierías. Aquí tomamos licencia poética porque la desingeniería se refiere al una vez que está creado algo, desármalo, vuélvelo hacia atrás y regrésate a sus partes más esenciales. Vuelve a hacer las cosas como si no tuvieras computadora. Vuelve a hacer una presentación como si no tuvieras PowerPoint. Vuelve a medir las cosas como si se te descompusieran los instrumentos digitales. Cuando tú limitas lo que hace una herramienta por ti, tu creatividad se incrementa. ¿Sí? Estos estados que les estoy compartiendo ahorita, no crean que tiene solamente aplicación en el sentido productivo. De hecho, es un estudio derivado de varios chicos, de varios niños, de que descubrían, o más bien se pusieron a investigar estos especialistas en el comportamiento, por qué es que los niños pueden jugar y jugar y jugar y jugar sin cansarse tanto tiempo. Y eso es por estos estados a los que llegan, ¿no? El estado de desafío, el estado creativo, el estado de concentración. En ese estado de concentración es la disminución de distractores. Si lo vemos en los niños, ahorita que daba el ejemplo, pues cuánto tiempo pueden pasar viendo una película y se puede caer absolutamente la casa y pasa el hermano encima del otro y está clavado el chiquillo ahí viendo la película o armando su rompecabezas o dibujando, ¿no? Ese estado de concentración también en el aspecto laboral se refiere mucho a la disminución de distractores. Ahorita más adelante vamos a platicar de estos distractores. Todas estas tendencias que se están dando en empresas altamente productivas como Google, o Google, como lo quieran pronunciar, Google, YouTube, todas estas nuevas empresas del alto desempeño, a eso están enfocándose, en disminuir los distractores, como cuáles, como el hambre, como el frío, como el sueño, como el aburrimiento, que rompen la concentración de los colaboradores. Entonces, ¿qué hacen? Pues ellos establecen pautas, establecen espacios para que estos distractores sean atenuados, resueltos y avanzados de manera natural y más rápida. El cuarto punto, el cuarto estado productivo es el estado de evolución. Y aquí es importante, como líder, que clarifiques el aprendizaje de tus colaboradores, que les hagas notar cuál ha sido su trayectoria, su evolución desde que empezaron a trabajar contigo y hasta dónde van. ¿A qué nos referimos con evolución? Esto es cuando la gente sabe que va mejorando su desempeño, es mucho más productiva. Por eso cuesta mucho trabajo establecer procesos de cambio organizacional cuando no se tiene una entrada y un fin y una salida clara. Que dicen, otra vez vamos a entrar a proceso de cambio y nunca voy a saberlo, lo único que sé es que tengo más trabajo. Esta evolución es importante llevarla bien clarita y bien evidente, hacer evidente que el colaborador va avanzando. Y finalmente es esta parte, este quinto punto, quinto estado de productividad, que es el entusiasmo. Entusiasmo es la composición de dos vocablos, en, dentro, y theos, que hablamos de Dios. No vamos a entrar a la parte espiritual, aunque por supuesto que es una parte importante en el desarrollo o en la productividad integral, pero nos referimos en esta definición de entusiasmo, del enteos, a esa capacidad que tiene la persona de crear. Esto es hacerle saber a tu colaborador que su esfuerzo suma, que su trabajo está siendo parte de un fin mayor, de un proyecto mucho más elevado que lo que está viendo.
Esta ecuación de desempeño, cuando nosotros podemos desarrollar nuestro potencial, o cuando ya tenemos identificado, la persona está capacitada, tiene la destreza, tiene las habilidades para lograrlo y además tiene la actitud, como ya les decía hace ratito, los distractores se componen por interferencias. Este potencial que pudiera tener una persona, cuantas más interferencias tiene, va a ser el resultado de su desempeño. No importa qué tan capacitado sea, veamos ahora el ejemplo deportivo de Lionel Messi. Lionel Messi, pues sabemos que ha ganado todos los trofeos que se pueden ganar en el mundo y todos los reconocimientos y todo lo que se puede ganar, y sin embargo falla penaltis, ¿no? Habiendo metido ya cientos de miles de penaltis en los entrenamientos, en los cascaritas, en todos lados, llega un momento en el que las interferencias son tan altas que su potencial se ve opacado. Aunque tenga un potencial muy, muy alto, la interferencia siempre va a estar presente y su desempeño es falla. Estas interferencias se componen de dos, o son dos tipos de interferencias: las internas y las externas. Las internas, tú no tienes control como jefe. Esto es la cuestión de su seguridad, la cuestión de su salud, la cuestión de sus preocupaciones y relaciones interpersonales. Y sobre las externas, sí tienes control como jefe. Ahorita vamos a ver cuáles son estas o qué hay que hacer en cada una de ellas. En las externas son la poca claridad, por ejemplo, en las instrucciones que se tienen que seguir. Una interferencia es a lo mejor que no cuenta con la herramienta o que no cuenta con la capacidad o que no cuenta con la capacitación para desarrollar esa tarea. En estas dos, tú puedes, en la interna no tienes efecto como jefe, en las externas sí tienes control como jefe. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta el momento? No. Con todo. Gracias a los que estén conectados. Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces contra estas internas y estas externas? Bueno, pues lo que tenemos que hacer son dos tipos de acciones o dos tipos de conductas: conductas directivas o conductas de apoyo. ¿A qué nos referimos con estas? Déjenme ver aquí. ¿Alguien me marca el chat? Todo claro, aquí me dice. Gracias. Estoy familiarizándome con esto y de repente me llegan ahí señales del más allá. Bueno, las conductas de la posición de líder, ya dijimos, son las directivas y las de apoyo. ¿Cuáles son estas directivas? Estas directivas son tan sencillo como instruir, evaluar y corregir. Cuando las interferencias son externas, y dijimos que en las externas sí tenías influencia, ¿qué puedes hacer? Instruir, evaluar y corregir. Son tres acciones concretas en las cuales estás dirigiendo al colaborador. Y por el otro lado, en las que son internas, en las interferencias internas, que no tienes interferencia, que no puedes tú de alguna forma disminuirlas, tus conductas tienen que ser de apoyo, y entre estas conductas de apoyo pues está escuchar a tu colaborador, darle retroalimentación sobre su desempeño y algo muy interesante que es el uso de la herramienta de coaching. Tal vez estén familiarizados con el término, pero si no, pues podemos hacerles llegar información de manera directa. ¿Sí? De estas directivas viene la pregunta: ¿qué es dirigir? Dirigir es situar una cosa en una dirección determinada u orientarla hacia un punto determinado. Hablando de desempeño es clarificar. Dirigir es clarificar a tu colaborador cuál es el objetivo a lograr, cuál es el objetivo a conseguir. Y los objetivos tienen diferentes componentes que para su comprensión o su total asimilación por parte de los colaboradores, y hablando de productividad integral, deben de quedar bien asentados. Son tres puntos importantes: la redacción del objetivo, la aplicación del objetivo y la adopción del objetivo. ¿Qué queremos decir con esto? Que muchos objetivos pierden en la redacción la fuerza que deberían de tener. O pierden al momento de, ok, sí está muy claro, sí está muy claro, pero están estructurados de tal forma que son imposibles llevar a la práctica los pasos a seguir para conseguirlos. Y la más importante, es cuando un objetivo no es adoptado por los colaboradores. ¿Por qué ocurre esto?
Paso número 1 o situación número 1, los errores comunes en la redacción de los objetivos organizacionales. Usamos verbos en infinitivo y estos verbos en infinitivo son acciones. Conseguir, vender, traer, llenar, cumplir. Estos podrían parecer que son objetivos, sin embargo, son acciones a cumplir. Entonces, cuando yo redacto mis objetivos y los dejo solamente en un verbo en infinitivo, perdón, generalmente van seguidos de un segundo error, que es conseguir disminuir o vender incremental o traer ideas creativas o generar ideas creativas. Esta imprecisión de términos junto con el uso de verbos en infinitivo, estamos hablando de rellenar agendas, de ocupar todo el horario de trabajo sin que haya un paso en firme hacia lo que se quiere conseguir. Otro punto importante es la composición y la superposición. ¿A qué nos referimos con esto? Es, ya que estamos regándola con la redacción, decimos, tenemos que conseguir X para alcanzar, vamos a pensar, tenemos que conseguir 15 clientes para alcanzar 1 millón de ventas para que cobranza tenga números fijos. Y entonces se pierde en esta composición y superposición, tuvimos la parte de atracción de clientes, la parte de servicio y la parte de cobranza. Entonces, en esta redacción tan elemental, sucede que nadie sabe de quién es la responsabilidad del objetivo. Y ahí se pierde. Respecto a la aplicación, esos errores en la aplicación, ¿vamos bien? Ahí oigo risillas. No son risillas, de repente se pierde un poquito tu audio. Ok, Pero... ¿y va bien ya? Continuamos entonces. Ya hablamos de los errores en la redacción, hablamos de los errores en la aplicación, tiempos indeterminados, el hablar de lo más pronto posible, al terminar el periodo, antes de, después de. ¿Por qué decimos que son errores en la aplicación? Porque lo más pronto posible puede ser al final de una cadena de prontos posibles que me deja totalmente sin sentido estar persiguiendo un objetivo que va a ser hasta que terminen todos. O al terminar el periodo y el periodo se extendió y el periodo, y digamos, al terminar el periodo se puede entender como empezar ya o empezar después, ¿no? El famosísimo de a la de 3 lo cargamos y 1, 2, 3, ¿a 3 tuya o 3 mía? No, a la de 3. Ok, 1, 2 y a la 3 lo levantamos y empezamos con esos tiempos indeterminados y en la aplicación de la persecución del objetivo se pierde. Aquí ya nos dieron un regalo, miren, ya tenemos más tiempito. Bueno, otra es correlación de recursos y nos dice, si la cosecha de mangos es suficiente, ¿cómo podemos explicarlo? Cuando determinamos que el cumplimiento de un objetivo sobre el cual no tenemos control va a determinar que mi objetivo se pueda llevar a cabo, ¿sí? De repente es, y si hay, vamos a pensarlo, ahora con el entorno político es, y si hay suficiente recaudación de impuestos, nuestro objetivo será eliminar la pobreza. Quiere decir que si no hay suficiente recaudación de impuestos, ¿qué va a pasar con la pobreza? Sí. Se va a mantener, ¿no? Entonces sería un objetivo totalmente sin aplicación. O uno muy importante que es la contraposición de objetivos. ¿Cuál es esta contraposición de objetivos? Es restricciones al área de producción en cuanto, vamos a pensar, en cuanto a la apertura de un tercer turno, en cuanto a pago de horas extras, contra ventas, que le dices a ventas, tú vendes, no importa cómo vendas, nosotros sacamos la producción, y del otro lado le amarras las manos a producción y le dices, no puedes contratar más gente, no puedes poner a trabajar de más. Entonces, esta contraposición de objetivos, definitivamente, aquí tenemos otro ejemplo, el de compras contra Contraloría. De repente compras tiene que resolver una compra de emergencia y Contraloría dice que no está presupuestado y el objetivo de Contraloría está mal entendido y dice que no puede dejar salir un peso fuera de presupuesto, pero compras tiene una oferta, no sé, este tipo de objetivos
que se pueden contrapuntear, y el más triste, el de calidad contra servicio al cliente, ¿no? Que nos dice lo que está escrito en el manual de procesos es lo que se debe dar al cliente, y si no está, no le puedes dar nada. Esta contraposición de objetivos es uno de los errores más comunes en la aplicación. Y finalmente, los errores más comunes en la adopción de objetivos organizacionales. Número 1, la intrascendencia. Cuando yo percibo que mi objetivo carece de valor, que mi objetivo de limpiar el el archivo viejo para el 15 de mayo no sirve para nada. Que el reporte urgente que me pidió mi jefe todas las noches antes de irme lleva acumulándose en su escritorio 3 semanas y ni cuándo lo va a revisar y no parece que sea importante. Otro es invisibilidad. Yo estoy cumpliendo objetivos, pero no tengo forma de evidenciarlo, no tengo forma de cacarearlo. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos mucho tal vez con obras de gran magnitud, por ejemplo, ¿no? Con todos estos aspectos conceptuales, por ejemplo, el clima organizacional, el ambiente, sí, el clima organizacional, que de repente hacemos en recursos humanos acciones que parecería que son para mejorar el ánimo de la gente y no se ve el resultado de estas acciones. Y la tercera, que es la imposición, que no existe participación al momento de definir estos objetivos. El último de ellos, el inanimado, que es un objetivo que carece de emoción. Es un objetivo que no me reta, es un objetivo que no me entusiasma, que no me motiva a llevarlo a cabo. ¿Estos errores los identifican? ¿Los han vivido? Sí. Sí, claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hablar de productividad si no tengo un objetivo claro? ¿Cómo puedo hablar de productividad integral si la gente no se está desarrollando? Pues el propósito de esta sesión es cómo lograr que los objetivos se vuelvan un reto. ¿A qué me refiero con reto? Los objetivos que tú plantees a tu gente, que tú plantees a tus colaboradores, tienen que ser un reto en la siguiente forma. Tienen que ser, primero que nada, objetivos relevantes. Hazle saber a tu gente que lo que está haciendo es importante no solamente para la organización y no solamente porque va a recibir dinero. Háblale del crecimiento que va a tener, háblale del empuje que va a tener. Incluso, aunque pudiera sonar espantoso y una motivación para que se vaya afuera, háblale del valor agregado que va a tener su currículum cumpliendo este objetivo, haciendo esta tarea. Si la persona que está a cargo de este objetivo no lo considera relevante, no va a hacer su mejor esfuerzo. Cuando tú consideras que algo es importante para tu salud, no solamente lo llevas a cabo, sino que te documentas y buscas todos los complementos que puedas llevar. Lo mismo ocurre con tu productividad. El segundo punto tiene que ser emotivo. ¿Qué quiero decir con esto? Explora las emociones que se derivan de este objetivo. Si se siente ilusionado, si hay tristeza, si hay desesperación, si hay frustración, si hay desánimo. Y te tienes que encargar de que este objetivo se vuelva a cargar de una emoción positiva. Tercero, trascendente. Esta parte está muy relacionada con ser relevante, pero queremos que tu colaborador entienda que su trabajo va más allá, que no es solamente la chamba aquí, sino, y no es solamente que tenga la emoción y no es solamente que sea relevante para él y para los números, que entienda que su función, entienda que su persona, que su ADN, como se lo está poniendo en el trabajo, es parte de lo que está cambiando la historia del mundo. Esta trascendencia es lograr que tengan un impacto infinito. Cuando la gente sabe que lo que va a hacer ahorita tiene trascendencia generaciones más adelante, se mide más. El problema que tenemos en la actualidad de términos de seguridad, en términos de contaminación, es porque el ser humano se ha sentido intrascendente estos tiempos. Y entonces, digo, ay, ¿qué importa que tire una basurita? ¿No? Es intrascendente que yo tire la basura. Cuando tú te asumes como una persona trascendente, como una persona que va más allá del espacio y tiempo físico que tenemos ahorita, tus enfoques empiezan a ser mucho más cuidados y te vuelves más productivos. Y lo más importante, para que un objetivo sea
Integral es que sea observable. Tiene que ser motivo de orgullo y tiene que ser presumido. Por ahí me decían, es que cuando haces cosas buenas no tienes que presumirlas. No, claro que sí. Es cerrar el círculo, es darte tu palomita, el ponerte tu premio y el decirte a ti mismo que eres capaz de hacer cosas trascendentes, cosas relevantes y cosas que para ti son importantes desde el punto de vista emocional. Cuando tú logras que tu equipo de trabajo genere de sus objetivos un reto personal, estamos hablando de que tu gente va a crecer, va a ser productiva de manera integral. Y con eso, llegamos al final de esta microcharla del día 8 de noviembre del 2011. ¿Qué les pareció? ¿2011? Ah, no es cierto, 2018. Ok. Sí, bueno. ¿Dudas, comentarios o sugerencias? No, todo bien. Todo bien, todo bien. Y sí, obviamente todos esos errores a la hora de la redacción de los objetivos y de compartir los objetivos es lo que normalmente hace que te quedes a medias en el camino. Se pierden. Cuando no me queda claro qué es lo que tengo que hacer, lo más probable es que vamos a tener que regresar a las primeras prácticas, ¿te acuerdas? Reconóceme que te entendí. Reconóceme cada media hora que voy bien. Reconóceme cada día que voy haciéndolo bien. Aliéntame, no, échame porras cuando menos, ¿no? Y vuelve a caer la carga de la productividad en ti. En estados de ánimo. Sí, te vuelves esclavo de ti mismo, ¿no? Y ser productivo, porque entonces no puedes hacer lo tuyo, que es el pensamiento estratégico, porque estás operando. Sí. Muy bien. Muy bien, ¿te sirve el material? ¿Tenías tú esta idea de tomar este tema para tu conferencia, no? Sí, exactamente. Es sobre lo que estaba y sí, por supuesto, me ayuda bastante. Muy bien. Gaby, buenas noches, gracias por estar escuchando. Te leo nada más. Bueno, ponemos fin a esta transmisión. Les agradezco muchísimo el haber participado, a todos los conectados. Y ya saben que este audio fue grabado. Lo podemos, lo voy a subir a plataformas ahí para que lo podamos compartir. ¿Sale? Hasta luego, buenas noches. Repito, la fecha es hoy, 8 de noviembre del 2018. Gracias. Muy bien. Bye.